Muy buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida especialmente a nuestros clientes de Visa Inversiones y de Inversiones Security y a todos los que se están conectando hoy esta mañana en Nemol TV. Van a encontrar el cuadradito estándar arriba en el sitio para conectarse a este webinar. Este es un nuevo webinar de Vice, donde vamos a estar revisando las perspectivas para el año 2026. Y para entrar en materia, primero quiero presentar a quienes nos acompañan en este panel hoy, esta mañana. Voy a partir por mi derecha, Mariela Bastía, nuestra subgerente de estrategia del Departamento de Estudios. A continuación, Guillermo Marín, Portfolio Manager de Renta Fija. Mabel Weber, Portfolio Manager de Renta Variable. Y finalmente Rubén Catalán, nuestro Portfolio Manager de Renta Variable Internacional, quienes nos van a estar acompañando en este panel esta mañana para ir revisando lo que creemos son los principales focos de atención para los mercados este año 2026. Y para ir ya entrando en materia, la idea es que vamos a abarcar una agenda. Voy a hacer un poquito de spoiler. La agenda va a barrer sobre temas de superciclo de commodities, que creemos que es súper importante para efectos de nuestros mercados. Después vamos a avanzar un poquito a inteligencia artificial, que está muy de moda y que finalmente se ha llevado todos los premios durante el 2025. Y después vamos a caer a algo muy evidente para nosotros, que es el nuevo ciclo político que estamos viendo en Chile. Y finalmente vamos a cerrar, como es un estándar en todos estos webinars, con algo de riesgos y desafíos para el 2026. Entonces vamos primero a entrar en materia con los temas de superciclo de commodities. Solo para hacer contexto, la última vez que tuvimos un superciclo de commodities en Chile, o que nos pegó favorablemente en Chile, fue por ahí por principios de los 2000, cuando tuvimos el alza de precio de cobre muy significativo. Eso de alguna manera impulsó un montón de variables financieras y reales en Chile. Y quería partir contigo, Rubén, para que cuentes cuál es tu percepción desde la perspectiva de los mercados globales sobre este superciclo de commodities que estamos viendo, o si es un superciclo o no. Ya, bueno, muchas gracias. Buenos días a los que nos están escuchando. Efectivamente, yo creo que es muy top of mind acá en Chile qué es lo que le está pasando al cobre, lo vemos en las noticias, hay harta discusión pública y obviamente da para preguntarse y empezar a cuestionarse, oye, ¿cuáles van a ser los impactos, los beneficios? ¿Esto va a ser una tendencia, digamos, digamos, las implicancias que tuvimos en el superciclo anterior o va a ser un ciclo diferente? Y yo creo que vale la pena, en el fondo, quizás dar un pie atrás, ¿cierto? Uno o dos pies atrás y mirar un poco el espectro completo. Entonces, claro, en metales, por ejemplo, lo que estamos viendo con el cobre se repite con, por ejemplo, el precio del oro, el precio de la plata. Están subiendo de una forma bien potente. Pero ¿qué es lo que está pasando en otros commodities? La verdad es que no están pasando necesariamente las mismas cosas. Hemos visto que el precio del petróleo, por ejemplo, ha tenido caídas importantes en los últimos 12 meses. Y así como le pasa al precio del petróleo, también hay otros activos, digamos, de commodities, los forestales, por ejemplo, que están con precios relativamente bajos. Entonces, primero, no es algo que sea ultra generalizado. ¿Qué es lo que está detrás, cierto, de estos elementos puntuales en el cobre, en los metales? Depende, tampoco es el mismo tema en cada caso. Por ejemplo, cuando miramos el oro hay un cambio en la demanda, por ejemplo, de los bancos centrales, ¿ya? Los bancos centrales empezaron a diversificar sus reservas, especialmente de forma acentuada después de la invasión que hizo Rusia, ¿cierto?, a Ucrania. Y las medidas que tomó Estados Unidos en contra de Rusia, ese fue como un punto de partida para que los bancos centrales empezaran a diversificar desde los treasuries hacia el oro, ¿cierto? Y con esta compra de oro empieza a subir el precio. Hay factores de oferta, hemos visto que hemos tenido digamos, disrupciones en la capacidad de producción, no solamente acá en Chile, sino que también en países en Asia. Y al final, la suma, digamos, de estos elementos ha generado un contexto para que puntualmente hayan algunos commodities que estén subiendo harto de precio. Nosotros nos vemos beneficiados, ¿cierto?, con el cobre, con el litio, pero claro, yo creo que dista un poco de esta dinámica de los 2000, en donde había una aceleración digamos, del crecimiento global y que eso empujaba que, digamos, todos los commodities subieran con la marea. Exactamente. Hay un dato anecdótico sobre reservas internacionales de bancos centrales que al día de hoy oro supera finalmente en porcentaje de reservas internacionales a los bonos del Tesoro, que de alguna forma, lo vamos a estar viendo después más adelante,
tiene que ver un poco también con los ruidos institucionales que se están dando en esa economía y si realmente el dólar es o no refugio como era antes en los mercados hasta, digamos, unos 5 años atrás o 10 años atrás, que es cuando realmente era mucho más dominante, digamos. Ahora, entonces esto no es un superciclo generalizado, eso nos va a llevar a que cuando hagamos el doble clic a los distintos mercados, probablemente lo que vamos a tener es algunos bemoles de quiénes son más beneficiados y quiénes están un poquito más rezagados, o probablemente es neutro, no es negativo, pero es neutro en términos de valorizaciones. Queremos mostrar aquí un par de gráficas para ir apoyando un poco la primera sección, y ahí teníamos lo que tú decías, en el fondo por temas de oferta y demanda, cobre salta bastante significativamente, sobre todo a fines del 2025 y al día de hoy. Y petróleo, cuando uno lo mira, la verdad que se queda bastante más rezagado, y ahí hay otros temas geopolíticos pasando también, que usualmente los temas geopolíticos le pegaban al alza al petróleo, en esta oportunidad son al revés y estamos viendo un eventual aumento de oferta. Ahí no sé, Mariela, si nos puedes comentar un poquito de cómo entra esta disparidad que hay entre distintos commodities sobre lo que son los portafolios y cómo se arma la estrategia para el 2026. Claro, efectivamente lo que vemos acá en la gráfica son dos ejemplos de materias primas que tuvieron historias bastante diferentes el 2025. Como bien decía Rubén, efectivamente no es algo generalizado de todas las materias primas, sino que más bien se dio un alza favorable para los metales en general. Ahí se ve gráficamente el precio del cobre, cómo subió, incluso la proyección era favorable, pero fue aún mayor, y principalmente relacionado a esta demanda quizás no tanto por el lado tradicional de infraestructura, sino que también por temas de energías renovables, temas también relacionados a la inteligencia artificial, y esto contrastado con una menor oferta que la demanda que era necesaria, y eso obviamente impulsó al alza el precio del cobre. No así con el precio del petróleo, que como vemos ahí, a pesar de la proyección que también era a la baja, fue aún mayor, y eso terminó perjudicando en el fondo a esta materia prima en particular. Pero como esto se relaciona quizás a un portafolio, y aquí es importante quizás tener en consideración un término que en el fondo habla de los términos de intercambio. Cómo esto en el fondo se relaciona con el precio de los productos que importamos versus los productos que exportamos. Y en el caso de Chile en particular, se da una relación bastante favorable que podemos ver acá. Nosotros compramos petróleo, importamos petróleo y el precio cayó. Eso nos beneficia. Y por otro lado tenemos el precio del cobre, que nosotros vendemos esta materia prima en particular. Y eso también fue bastante positivo. Entonces, en esa línea, la economía chilena se vio favorecida, y así como Chile, también otros países de Latinoamérica. Y en ese contexto nosotros en los portafolios sí tenemos una recomendación más positiva, por así decirlo, de activos en renta variable latinoamericana, en la bolsa chilena, en incluso la renta fija chilena, porque consideramos que el contexto actual es bastante bueno para esta clase de activos en particular. Claro, es como el sweet spot de los mercados cuando uno mira qué es lo que le está pasando a los commodities en el cierre del 2025 y hacia el 2026. Y ahí, Mabel, probablemente darle una mirada a cómo esto se refleja en los portafolios por el lado de la renta variable local y la renta variable de América Latina. Entonces ahí no sé si nos puedes contar un poquito cómo esto permea finalmente toda esta historia global a los mercados locales. Hola, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. En general, viendo un poquito más atrás, como hizo Rubén, Latinoamérica el año pasado tuvo un buen performance, pero no tiene que ver tanto con los commodities. Acá, como decíamos, tenemos más un ciclo como segmentado. Latinoamérica tiene que ver más con valorizaciones ajustadas, sobre todo relativamente a su historia y al mundo, utilidades bastante resilientes y también commodities que pegan a distintos países de manera distinta. En petróleo, como hemos visto, está bastante más rezagado, y eso hace que economías como Colombia y Brasil estén más linkeadas al cambio político que a este commodity. Y en Chile, principalmente, como dijo Mariela, el petróleo nos favorece, son costos más bajos. Acá pega principalmente en las utilidades que hemos visto para el sector transporte, principalmente para la TAM, aerolínea, que ha tenido muy buenos resultados. Una de las razones es el costo del petróleo o del jet fuel, que es bastante más bajo que en la historia. Y en términos del cobre, a Chile, a la bolsa en general, es un efecto más o menos rezagado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que hayan inversiones en
producción de cobre o mantención de esta capacidad. Acá las primeras que se benefician son las empresas de ingeniería y construcción, que han estado con un backlog alto, creciendo para mantener la capacidad, y esperamos que quizás con una mayor inversión ver nuevos proyectos y crecimiento en capacidad, pero eso todavía no se materializa en la bolsa. Pero ya vimos un aumento de backlog durante el 2025 probablemente. Hemos visto backlogs elevados 24-25 y todavía estamos expectantes de lo que va a pasar el 26, quizás con un crecimiento en backlog. Con un poquito más alto. Y en términos de cómo permea el ciclo ya, pensando en un 2027, con utilidades creciendo un poco más fuerte, donde podría premiar más a consumo, crecimiento de colocaciones, y ahí es donde hemos visto que quizás este año 2026 las utilidades no se ven tan beneficiadas por este ciclo de commodities, pero cuando uno mira el panorama en general, las utilidades en Chile están creciendo 10% en los últimos 3 años, en los próximos 3 años. Cuando uno mira un poquito más lejos, al 27 y al 28. Ahora hay sectores que probablemente se van a beneficiar en este mix del 2026 un poquito mejor, asumiendo que este shock de término de intercambio es bueno para la demanda, para el consumo, sí. Cosas que han estado un poquito más... Son bueno, tipo de cambio también que favorece, que vienen también un poco a contrarrestar alza en costos laborales que han tenido las empresas en Chile. Por el lado de, exacto, por el tema de los costos laborales que se han venido incrementando desde, no sé, algunas reformas de los últimos años. Y ahí, Guille, en el tema de la renta fija local, cuando uno piensa en, ahí lo mencionaba un poquito la Mabel, el efecto que tiene la trayectoria global sobre, por ejemplo, tipo de cambio, otros, no sé cómo lo vinculan ustedes con los fondos de renta fija local directamente. Sí. Los términos de intercambio que tiene actualmente para la economía chilena son excepcionales. Sí. Tenemos un cobre que está altísimo, lo cual es muy bueno para la economía chilena, ayuda a las arcas fiscales, ayuda a disminuir el endeudamiento del país, aumentando el ingreso. Y por otro lado, tenemos un petróleo que ha caído sostenidamente, exceso de oferta en los mercados internacionales, y eso sumado a un tipo de cambio que ha venido corrigiendo a la baja, ayuda mucho a que la inflación caiga. Si uno mira el precio de la gasolina, hay dos drivers que son súper importantes: el precio del petróleo y el tipo de cambio, y las dos variables han venido corrigiendo a la baja. Y en un contexto en que la inflación ha venido cayendo y también las expectativas hacia futuro de la inflación, que también es importante, el Banco Central tiene más espacio para continuar bajando tasas, y es lo que esperamos que sea un poco balatónica para este año. Sí. Ahora, ahí teníamos que el tipo de cambio cierra el año 24 por ahí por los 990 pesos más o menos. Cerramos casi en los 900 del 2025, así que tenemos una apreciación de 10%. Y además se ha venido metiendo un poquito más de apreciación en el último tramo. ¿Cómo han visto ustedes las expectativas de inflación que están implícitas en el mercado y cómo eso lo ha llevado a moverse un poco en las apuestas de estos fondos de renta fija? Efectivamente, las expectativas inflacionarias han venido corrigiendo a la baja. Ya se espera que para este año 2026 ya estemos con una inflación anual menor al 3%. Bien, luego, como a principio de año ya estamos por base de comparación bajo el 3%, ¿no? Sí, pero hay que ver cómo cerramos el año. Sí. Pero eso ayuda mucho a que tengamos un muy buen año para la renta fija. Lo importante acá en cuanto a moneda es el diversificar, el ver, hay productos en UF, hay productos en peso, hay que ver qué es lo que quiere el cliente un poco. Hay clientes que buscan exposición a la UF por este calce natural que existe en cuanto a poder de compra. Vamos a ver eso un poquito más en detalle en el tercer bloque de nuestra conversación. Ahora nos vamos a ir a inteligencia artificial. Y acá creo que el tema de fondo es, voy a hacer un pequeño contexto, las bolsas desarrolladas deben haber rentado del orden de un 20%, las emergentes tipo Asia un 30% y la TAM Chile un 50%. Pero donde más está enfocado inteligencia artificial probablemente es en las desarrolladas y Estados Unidos en particular, probablemente Asia un poco de eso también.
Y ahí donde, claro, uno separa las 7 magníficas, que ya aparecen en los titulares hace ya, no sé, 2, 3 años. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de este shock de inteligencia artificial sobre los mercados globales? ¿Cuánto le queda? ¿Se acabó? ¿Es una burbuja o no es una burbuja? Sí, finalmente hay que estar asustado o no, porque hay bastantes titulares que comparan esto con las .com de los 2000. ¿Y cómo lo ven ustedes? Ahí Rubén, no sé si nos quiere ilustrar un poquito con alguna de las láminas que preparaste. Claro, a ver, bueno, primero como comentario general, uno de los temas que ha estado, ¿cierto?, en boga en los medios, en la discusión de los inversionistas, es todo este boom de inteligencia artificial, la capacidad real de creación de valor que tienen estas empresas, es todo, digamos, una promesa o de verdad, digamos, tiene piernas y tiene como razón de ser esta subida que hemos visto en los mercados. Solo como... No es solo humo. Claro, o sea, esa es un poco la duda, ¿cierto? Si nosotros nos paramos en el punto mínimo, digamos, que llegaron los mercados el año pasado, que eran todo este contexto de las tarifas en abril. En abril. Y yo parto midiendo qué es lo que le pasa a las 7 magníficas, a estas grandes empresas que proveen estos servicios, digamos, de inteligencia artificial y de computación en la nube. Terminaron el año subiendo desde ese punto 70%. Entonces uno dice, chuta, es un poquito extremo, ¿qué tan real es? Y la verdad es que en la evaluación nuestra no estamos viendo de que de verdad exista una burbuja. ¿Por qué? Cuando uno mira la capacidad que tienen estas empresas de aumentar, digamos, sus utilidades, de seguir ganando cada vez más plata, están no solamente ganando y creciendo en línea con lo que están subiendo, digamos, estos precios de las acciones, sino que especialmente en el caso de estas 7, subieron más, digamos, la generación de utilidades en todo el 2025 de lo que subieron los precios, ¿ya? Entonces, del punto de vista como más, digamos, técnico, cuando uno quiere medir si algo está caro o está barato, uno mide y contrasta con esta creación de utilidad y la verdad es que ese concepto que es la valorización es más barata hoy día de lo que era a inicios del año pasado, nos vemos una burbuja. Después está toda la pregunta de, bueno, ok, quizás efectivamente están vendiendo todos estos servicios, pero ¿están sirviendo de algo? ¿Les sirve a la gente en el fondo el ChatGPT o lo que sea que se está vendiendo? O una moda nomás. Claro, es una moda. Y ahí tenemos un gráfico que yo creo que es bien interesante, que podemos mostrar en la pantalla, que es, bueno, este de la productividad. La productividad es un índice que a nosotros nos sirve para poder identificar, digamos, con la misma cantidad de recursos, de personas especialmente, si somos capaces de generar más productos, más servicios, de vender más a nivel agregado en la economía. ¿Ya? Este es un gráfico que mide la productividad en Estados Unidos, ¿ya? Y como pueden ver, tiene más o menos, no sé, unos 20, 30 años de historia. Periodos, digamos, de alta productividad se dieron más en la época cercana de fines de los 90, inicios del 2000, con justamente el aumento y, digamos, el impacto que tuvo toda la revolución de las telecomunicaciones, ¿cierto? El Internet. Y la digitalización de la economía, ¿no? Exactamente. Que ahí tuvimos más o menos una década, podríamos decir, de niveles de productividad creciendo al 3, al 4%, muy altos. Con precio-utilidad de la bolsa americana parecido a los que estamos viendo hoy día. Más o menos similares. De hecho, si uno mira específicamente las, digamos, industrias de telecomunicaciones, de media, ¿cierto? El TMT que le dicen los analistas norteamericanos, incluso las valorizaciones hoy día están un poco más arriba de lo que estaban en esa época, incluso. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando uno mira, en el fondo, la capacidad que tienen los modelos, y tenemos acá otro gráfico, si lo podemos mostrar, el anterior, el que está... El de acá. Sí, porque es bien impresionante. Este gráfico, ¿qué es lo que mide? Mide la capacidad que tienen los modelos de hacer tareas más complejas, ¿ya? ¿Y cómo miden esa complejidad? Bueno, ¿cuánto tiempo le tomaría a una persona hacer esa tarea que les estás pidiendo al modelo? Entonces, si nos paramos del 2022, 2023, los primeros modelos que veíamos eran tareas que eran bien simples y bien puntuales. Responder un correo, responder una duda, algo que uno responde rápido. Pero especialmente en 2024 y 2025 vemos que hay una especie como de línea vertical que sube, digamos, prácticamente como un cohete hacia arriba. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir de que los últimos modelos pueden hacer tareas que a una persona le tomarían 4 o 5 horas. ¿Ya? Dentro del contexto, estas son tareas de desarrollo de software, en ese contexto. Ya no solo responde preguntas, sino que desarrolla códigos.
Claro, y hemos visto, especialmente el 2025, que ha habido, digamos, todo un cambio y una reestructuración en los mercados laborales, digamos, especialmente de desarrollo de software, porque estas son herramientas que efectivamente están siendo productivas, están empezando a ser utilizadas y están haciendo que las empresas sean más productivas, que es lo que estábamos mirando en la otra diapositiva. A nivel macro, digamos. Claro, no a solo nivel- algunas, sino que esto permea a todo el mundo. Digamos. Claro. Igual a uno podría quedarle la duda con este gráfico que estamos mirando. Oye, hemos visto, no sé, pues el 2010 también subió la productividad, el 2020 también subió la productividad, Sí. y ahí el punto es, ojo, porque esos son periodos recesivos, ¿cierto? Hubo recesiones, Sí. la del 2008, 2009 que fue muy grande, la del 2020 obviamente con la pandemia, y en las recesiones las empresas se aprietan los cinturones, paran las contrataciones y obviamente eso genera un aumento en la productividad. Entonces, esos son paréntesis de recesión. Pero lo que estamos viendo hoy día no estamos en una recesión, al revés. El PIB del último trimestre en Estados Unidos fue cercano al 4%, ¿cierto? Sí. Y las expectativas para este cuarto trimestre, hay algunos indicadores por ahí que están hablando de niveles parecidos. Entonces, lo que estamos viendo es un boom de crecimiento, en un boom de generación de valor, y nosotros pensamos que eso es una oportunidad que nuestros clientes, en el fondo, queremos que la puedan aprovechar. ¿Ya? Cuando miramos en el fondo cuáles son las expectativas para el mercado, ¿cierto? En el espectro de la renta variable internacional, ¿qué es lo que se ve? Se ve que en general hay un aumento en las expectativas de crecimiento de utilidades, que eso lo tenemos en la tercera diapositiva, ¿cierto? Ahí estamos mostrando. Exacto, esta línea que ustedes pueden ver en el gráfico a la izquierda que se empieza a levantar es a nivel global, a nivel del mundo, qué tan digamos, productivas y qué tanta generación de valor tienen las empresas que nosotros estamos comprando en nuestros fondos y en nuestros instrumentos. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que se empieza a acelerar, ¿cierto? Estábamos esperando, y es lo que efectivamente pasó el 2024, un crecimiento en las utilidades del 10, del 11%, y hoy día, en el fondo, eso, mirando 12 meses hacia adelante, es cada vez más alto. Hoy día se está esperando casi un 15, un 14,5% para el mundo. Y si yo empiezo a hacer el doble clic de, ok, ¿qué es lo que me está liderando ese carro? Me está liderando, por un lado, las 7 magníficas, ¿cierto? Todo este boom tecnológico, más de 20% de crecimiento esperado, y también el mundo emergente, que también capitaliza un poco las cosas que estábamos hablando antes. La demanda de chips en Asia, por ejemplo, la demanda de commodities en América Latina, especialmente metales, que son usados para este tipo de inversión, ¿cierto? Acá hay un boom de la inversión que es brutal. Las expectativas hablan de más o menos 500 billion de inversión en el 2026. 500 billion, para que la gente se haga una idea, es un punto, o sea, es un PIB y medio de Chile. Es como que un año y medio de todo lo que hacemos. Solo invertir, digamos. Claro, fuera solamente construir data centers. Entonces es una locura. Ahora, si uno lo mira en términos de número, después de todo lo que han rentado las 7 magníficas, que todavía se espere que las utilidades crezcan un 20 y algo %, al final del día lo que muestran es que esto está llegando a la última línea. O sea, efectivamente estas compañías... Hay un blog muy interesante del Fondo Monetario Internacional que salió esta semana, donde evalúa y compara cómo fue la distribución entre utilidad y múltiplo valorización en los 2000 versus lo que está pasando ahora. Y ahora, claro, muestra que más de 2/3 o 3/4 del alza es utilidad. Es utilidad. Y el otro cuarto viene de que está muy interesante para que lo revisen, porque en el fondo hace una comparación que yo creo que todo el mundo está un poquito nervioso haciéndola, de si esto se parece a los 2000 o es una historia, o como suelen decir los economistas, si esto esta vez es diferente. Que es una frase media riesgosa, pero... Y lo otro es ver cómo le pega a lo emergente. Y ahí, Mariela, comentar un poquito en el fondo... después de los 50 y tantos % que han rentado las dos categorías más cercanas en bolsa, chilena y LATAM, ¿qué estamos haciendo con el tema de los portafolios de cara a la primera mitad del 2026? Claro, en el fondo, ¿cuál es la relación que tienen los emergentes con este tema de la inteligencia artificial? Porque en general, cuando uno habla de estos temas de inteligencia artificial y tecnología en general, uno piensa más bien en mercados desarrollados como el de Estados Unidos principalmente, y también en mercados asiáticos, emergentes en este caso en particular, que tienen desarrollos en estas industrias en particular, pero no tanto en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿cuál es la relación? Y un poco lo que se puede ver quizás en una de las slides que tenemos es gráficamente cómo se relaciona esto. Y aquí tenemos el ejemplo del cobre. En el fondo lo que estamos viendo acá es cómo se va a sustentar en el fondo la demanda del cobre hacia adelante.
Y tenemos en el fondo, en las líneas, en los cuadritos más bien oscuros, la demanda tradicional. En el fondo, lo que ha seguido en el fondo demandando esta materia prima en particular, que está relacionada a la infraestructura, los cables, ¿cierto?, que se mantiene en el fondo en la proyección hacia adelante. Pero lo que sí va en aumento es lo relacionado con quizás esta demanda por transición energética, que sí se ve un aumento efectivamente en las proyecciones hacia adelante. Y también la línea los puntitos en el fondo de las barras que no se alcanza quizás a apreciar tanto, en azul, es la demanda por data center. ¿Y qué son los data centers en el fondo? Son las infraestructuras necesarias que necesitan esta nueva tecnología para poder desarrollar en el fondo estas eficiencias que hablaba Rubén. Entonces, esta nueva demanda en el fondo que está apareciendo está efectivamente afectando de forma favorable en el fondo a esta materia prima en particular y favoreciendo en ese sentido a Latinoamérica y especialmente a los países que tienen esta materia prima. Entonces, lo que nosotros hacemos en el fondo para bajarlo del portafolio y cómo le pega finalmente a esto es diversificar en el fondo los mercados accionarios de renta variable por el lado de Estados Unidos, por el lado de Asia emergente, que efectivamente tiene una expectativa bastante buena en las utilidades relacionadas a este tema en particular, pero diversificarlo también con mercados donde quizás no afecta directamente en bolsa, como bien decía Mabel en el fondo, pero sí la economía va a estar favorecida por este tema en particular. Entonces, un poco ese es el mix que estamos haciendo en las recomendaciones de cara a nuestros clientes y esto obviamente teniendo que financiarlo dentro de un portafolio de renta variable, en este caso, con quizás algo de menor exposición a mercados como de Japón, de Europa, que en el fondo nosotros estamos viendo que tienen una menor perspectiva de crecimiento en particular. Claro, eso es lo que está un poquito más rezagado en términos de lo que puede crecer la utilidad en esos mercados. Estaba pensando que además en esta gráfica donde la demanda tradicional se queda, si se fijan, un poquito estancada en términos de cobre, lo que probablemente sea muy interesante ir a mirar es algunos mercados que están más rezagados, que se supone que iban a hacer la explosión por aquí por los 2020, que era India, por ejemplo, que todavía en términos de desarrollo va más rezagado, pero que eventualmente puede entrar incluso en esa barra azul, que es salir a electrificar, urbanizar y salir a desarrollar la infraestructura más básica, que China lo hizo en los 2000 y que explicó todo el boom de demanda de cobre que tuvimos en esa década. Eso es un punto a considerar y los otros son no tan felices, pero los temas de defensa. Hay un recuadro muy bueno en el último informe de política monetaria del Banco Central que revisa un poquito este tema del cobre y de dónde vienen los drivers que están impulsando la demanda y eso de alguna manera podría seguir empujando nuestra economía en los próximos años. Vamos a mitad de camino del webinar, entonces ahora nos vamos a ir a temas un poco más locales y ahí déjenme cambiar a el tema de ciclo político y primero algo que ya mostró la Mabel al principio y es cómo creemos que va a permear el tema de la agenda de la nueva administración que está entrando ahora en marzo. Hoy día en la noche, de hecho, vamos a conocer el elenco del nuevo gobierno, o buena parte del elenco. ¿Cómo va a permear, crees tú, en los distintos sectores esta agenda que se está proponiendo? Y si tiene efecto o no tiene efecto, o hay cosas más estructurales que todavía están dando vuelta. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí en el caso de la renta variable. Te apoyo ahí con las láminas que preparaste, digamos. Claro, ahí como que la pregunta que estábamos detrás es cuánto le queda al IPSA o si va a repetir el 2025. Vimos que el IPSA tanto en pesos como en dólares rentó alrededor de un 56%, 70% en dólares el año 2025 y esto tuvo que ver con un leve crecimiento en utilidades, pero también con una valorización y una revalorización en múltiplos. Cuando hablábamos de cuánto estábamos dispuestos a pagar por Chile, cuando estábamos en niveles de 10 veces, todos veíamos esto más claro, cambio del ciclo político, y hoy día lo que nos preguntamos es cuánto más, hasta cuándo podemos ir. Entonces, de darse una agenda más pro inversión, creemos que ya el múltiplo que uno podría pagar por Chile está más en el lado positivo y estamos ubicándonos alrededor de 14,5 veces, con un crecimiento de utilidades de casi 20% en los próximos 2 años. Creemos que el IPSA debería tener un target sobre los 12.000 puntos o por ahí.
en un escenario positivo, donde vemos un crecimiento, un PIB potencial más alto, y podríamos decir que las otras bolsas también se están valorizando a niveles más altos, podríamos llegar a 16,5 veces. Y eso, si uno lo ve con la historia, uno no lo ve sobrecalentado, sino que lo ve como volviendo a los años donde crecíamos de manera más fuerte, con una inflación más controlada, y también para eso tiene que darse inversión en proyectos. En proyectos. Ahora, cuando uno mira esta precio-utilidad, para explicarlo más coloquialmente, lo que uno encuentra es que la bolsa y la capacidad de generar utilidades de las compañías por ahí por los 2015 y hasta casi el 2018 era bastante más alta incluso de lo que es hoy día, en términos de valorización, ¿cierto? O sea, todavía hay un espacio donde uno podría pensar que estas mismas compañías reportan mejores utilidades hacia adelante, que era lo que decías tú, y terminar con valorizaciones más altas de las que estamos viendo hoy día. Estábamos dispuestos a pagar más por esta estabilidad política y por las reglas claras y por un crecimiento que tenía Chile. Las utilidades de las compañías en los últimos años se han visto con bastante crecimiento. Vimos un ciclo donde las compañías salieron hacia Latinoamérica y eso no se vio reflejado en utilidades. Y ahora, como hablaba Rubén de los tiempos de apretarse el cinturón, eso sí lo vimos en las compañías chilenas, donde han habido periodos de más eficiencia y se ha reflejado en utilidades. Claro, esto con un crecimiento de 2,5% en la economía. Si vemos un crecimiento mayor, claramente esto debería permearse en un retail andando mejor, en un consumo andando mejor, y de mantenerse estas eficiencias que las compañías ya hicieron, márgenes y utilidades que sustenten estos niveles de la bolsa. Y tú tenías una mirada como... Oh, déjame volver acá. Claro, una mirada un poquito más de sectores, ¿o no? Para hacer una bajada más en detalle de... Supongamos que la agenda se cumple, los gobiernos tienen agendas súper ambiciosas siempre, pero hay un porcentaje que se puede cumplir, o al menos la dirección en la que está planteada la agenda se puede dar. Y es que, por ejemplo, puede haber lo que se está proponiendo, rebaja a los impuestos de las compañías, desde las alzas que tuvimos en los 2014. Después, temas de permisos, que sabemos para algunos sectores es más costoso que para otros. ¿Cómo ves en distintos sectores esos impactos? Claro, acá nosotros en este crecimiento de utilidades no estamos reflejando una baja en impuestos, sí estamos reflejando una mayor costos laborales. Lo que sí está mejor permisología, sí. O esto sí destrabaría proyectos, y eso es mucho más rápido que... ¿Y eso lo verían en qué sectores? Eso principalmente se ve en los sectores de construcción, donde estamos hoy día posicionados. También en el sector bancario podría haberse beneficiado porque el crecimiento de colocaciones en los últimos años muy bajo. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a elasticidades PIB más de 2 veces, y hoy día estamos a 1 vez con un PIB bajo. Entonces, hoy día esperamos para este año, hoy día todavía un crecimiento de colocaciones alrededor de 6%, sobre todo en la primera mitad, que ha estado el año 2025 nos ha mostrado números más bajos, pero esto debería ir subiendo cuando nos vamos acercando a finales del 2026. Entonces hoy día seguimos posicionados en banco, a pesar de que la inflación sabemos que en el primer trimestre es bastante más baja. Deberían ir de menos a más este año los bancos. También el sector retail, tenemos bases altas en el cuarto Q, pero esperamos una mayor reactivación en el 2026, sobre todo de sectores que no hemos visto como, no sé, Home Improvement o bueno, toda la parte más linkeada a construcción que no lo hemos visto en los retailers, y también consumo, que no solo acá en Chile, sino que en Argentina y en Latinoamérica debería haberse posicionado de manera importante. Ahora, el tipo de cambio bajo también ayuda a algunos de estos sectores, en cierta forma, ¿no? Acá estamos posicionados, bueno, como decíamos, petróleo bajo, buena demanda en el sector transporte a través de la TAM, una posición importante en el fondo. Y lo interesante de lo que decías tú, ¿esto no tiene incorporado algún shock tributario, por ejemplo, si es que cambiamos el esquema de primera categoría? No por el minuto. En general eso debería tomar más, y quizás no son de las primeras medidas que uno debería ver, pero sí en términos de confianza al consumidor, inversión, son una de las cosas. Se ha visto que está aumentando incluso hacia el cierre del 2025, o sea, en el fondo hay cosas de expectativa que ya están entrando, probablemente detrás de estos 11.000 y tantos puntos que tiene el IPSA,
pero eventualmente podría haber otro impulso más porque esto se haga realidad. Porque esto digamos, se haga realidad esto y sí- porque veamos a las empresas creciendo en primera línea de manera más importante, que yo creo que hemos visto márgenes estables con como un apriete de cinturón, pero necesitamos que empiecen a crecer las ventas en nivel de supermercado, a nivel de consumo de día. Que ha estado más cerveza, rezagado en que ha el estado último tiempo igual. Claro. Bueno, después tuvimos un 2024 muy fuerte en eso, pero... Ahora, yendo a la renta fija, Guille, en términos, ya lo comentábamos al principio, nos ayuda este tipo de cambio más bajo en términos de inflación, o al menos hay que tomarlo en cuenta para los temas de renta fija, pero hay otras variantes también en estos instrumentos, el riesgo crediticio que uno toma en distintos fondos. ¿Cómo lo ven ustedes en términos de renta fija? El nuevo ciclo, tomando de punto de partida lo mismo, que es un ciclo donde probablemente vamos a tener más inversión, o se trata al menos de destrabar inversión, permisos, impuestos y otras cosas, digamos. Hay dos temas importantes aquí. El primero que quiero mencionar es la expectativa que tiene el mercado sobre una potencial disminución en el gasto fiscal. Si el gobierno empieza a gastar menos, las tasas en el mercado, especialmente de los bonos de gobierno que se transan en el mercado, sus tasas deberían ir corrigiendo a la baja. ¿Por qué? Porque al igual que una empresa, si el Estado gasta menos, termina siendo más solvente en el sentido de que financieramente es más fuerte. Y una empresa o un Estado que financieramente es más fuerte tiene menos riesgo, y menos riesgo son menores tasas. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues me gustaría hablar sobre los spreads de crédito que están en la siguiente slide. ¿Quién la va? En la siguiente. No, Ahí. eso. El spread, un poco para que todos hablemos de lo mismo, el spread es el premio que se paga por riesgo. Es decir, cuánto más tengo que exigirle a una empresa, prestarle a una empresa con una clasificación AAA, que por ejemplo es la mejor clasificación que existe en el mercado, contra una de AA, que es un poco menor, o una A, que es incluso un poco más baja. Acá para aclarar estamos hablando de bonos de empresas Bono de chilenas. empresa, bancario, pero es algo transversal a todos los mercados de renta fija, tanto en Chile como en el extranjero. Lo interesante acá es que en una economía que viene un poco de menos a más, con expectativas de aumento en la inversión, con expectativas de aumento en el crecimiento del PIB, uno podría ver balances más fuertes de la empresa. Y un poco siguiendo con la idea anterior, empresas más fuertes son empresas menos riesgosas y que al final se les exige un menor spread. Claro. Y eso es igual lo que hemos visto durante el último año, en que estos premios por riesgo han venido corrigiendo a la baja. Entonces, si uno los mira en una perspectiva más de largo plazo, estamos en niveles bajos, pero tiene una razón de fondo, que es que las empresas están más fuertes que hace algunos años atrás. Claro, porque al final del día están comillas, mejorando sus resultados y eso los lleva de la mano a tener una mejor foto en términos de solvencia y liquidez, me imagino. Entonces, eso es un punto por el lado de la renta corporativa, pero déjame llevarte de vuelta a el tema de la inflación. Y voy a mezclarlo con un par de preguntas que han entrado sobre esto mismo y voy a aprovechar de contestar una cuña y después dar el tema con la renta fija. Y es que hay una lógica de que el tipo de cambio ha ido cayendo. Nuestras perspectivas después de la segunda vuelta electoral era que el tipo de cambio estuviera en torno a los 900 pesos para este año 2026, pero incluso que hay un poquito más por el rally que hemos tenido en cobre. La idea de que el dólar se nos quede por acá, más o menos, los 900, que es nuestro escenario base, porque creemos que el cobre, de hecho, ha caído del orden de unos 20, 25 centavos en un par de días. Tiene espacio para estabilizarse no en los niveles de 6 dólares, sino que probablemente más cerca de los 5 dólares. Con esa expectativa de tipo de cambio, lo que hemos visto es que las expectativas de inflación han ido bajando.
Y eso hace algún tipo de balance, un nuevo balance entre lo que es la renta fija en pesos nominal y la renta fija, la privilegiada probablemente en Chile, en UF, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Y hay una pregunta, y yo creo que es válida hacerla, y empalmar con lo que esperamos para el 2026, algunos números, nosotros no prometemos retornos, pero algunos números de por qué la renta fija está rentando tan poco. A ver, hay varias preguntas acá. Sí. Actualmente, bueno, no solamente la inflación ha corregido a la baja, sino que también las expectativas de inflación hacia adelante han corregido a la baja. Y eso es muy importante para el Banco Central, para sentirse cómodo, para continuar bajando tasa. Bueno, solo esperamos que hacia adelante el Banco Central continúe con esta baja. Incluso 2 recortes más. 2 recortes más, tenemos una TPM al 4,5%, creemos que puede llegar al 4%. El mercado cree que va a llegar a 4,25%. Esas son las expectativas que hay hoy en día con el mercado. Creemos que el Banco Central tiene holgura para llegar un poco más allá, especialmente con estas expectativas hacia adelante que están ancladas, entre comillas. Ahora, eso es lo que explica, a propósito de la pregunta, de que, claro, veníamos de épocas con tasas de política monetaria sobre el 10% y hoy día ya estamos mucho más normalizados, en torno al 4, 4,5%. Eso explica de alguna forma que la renta fija parte de esa base de retorno, digamos, no se le puede exigir lo que probablemente rentaba antes. Pero hay una chance, y tú lo mencionabas, en términos del gasto público. Si las cuentas fiscales se ordenan, una de las apuestas del mercado es que las tasas de mediano y de largo plazo también se ajusten a la baja, algo que hicieron en parte el 2025 que podría seguir el 2026. ¿Cómo pega eso en las expectativas que tienen ustedes de los fondos, digamos? Sí. Bueno, los fondos de renta fija, no solo los nuestros, sino que los del mercado en general, tienen tasas en torno a UF más 2, UF más 2,5. Y eso, claro, en un contexto de los últimos años que tuvimos una inflación súper alta en términos históricos, Sí. Ha venido corrigiendo a la baja. Pero igual te habla de rentabilidades en torno a por devengo, en torno a un 5%. Ahora, si tú agregas el factor que agregaste, o sea, que dijiste anteriormente, lo fiscal, que las tasas podrían experimentar una caída adicional y es parte del escenario base. Creemos que la curva tiene para caer en torno a 25 puntos base y con eso, que significaría una ganancia de capital para los fondos, uno podría ver retornos a fin de año en torno a un 6 o 7%. Más o menos parecido a lo que tuvimos el 25, digamos. Sí, un poquito menos. Un poquito menos, pero algo mejora con esa expectativa de que está anclado, para dejarlo bien claro, a un delivery en términos de que las cuentas fiscales se ordenan durante este año y tenemos alguna chance para ese tema. El otro par de preguntas lo voy a dejar, no, las voy a hacer ahora porque tienen que ver con renta variable. Y hay una lógica de que efectivamente las AFP habían estado participando más activamente en el IPSA durante los últimos trimestres. ¿Cuál es tu lectura de esa mayor participación? ¿Es por el entusiasmo de las utilidades? En general hemos visto flujos positivos hacia la bolsa chilena, muy enfocados en las AFPs que invirtieron casi más de 2 billones el año pasado, pero también hemos visto flujos de fondos mutuos locales, como la gente está volviendo a la bolsa en el sentido de más generalizado. Nosotros hemos llamado a diversificar los portafolios, a tener un espacio en renta variable local ya hace casi 2 años, porque hace un par de años la gente salió un poco de la bolsa local y quedaron con portafolios con una muy baja exposición. Hoy día sí estamos viendo a las AFPs volviendo a niveles un poco más altos, pero muy por debajo de sus niveles históricos de participación. Los fondos mutuos y los fondos de inversión dedicados a renta variable local también con entradas importantes, pero también todavía por debajo de lo que hemos tenido alguna vez en la historia. Pero sí, lo que falta es, y ha sido apoyado en algunos meses, el flujo extranjero, que creemos que se está viendo en esta mirada desde desarrollado hacia emergente. Hemos visto un flujo emergente que llega hacia Latinoamérica y también hacia Chile.
y eso podría seguir en este 2026. Sí, y había otra pregunta respecto de entonces cómo nos paramos de cara al 2026, pero eso va a venir justo ahora en nuestra última sección. Nos quedan los últimos 15 minutos de webinar, así que nos vamos a enfocar en este es el panorama como base que se ha planteado, que es un panorama en grandes titulares todavía positivo para los activos durante el 2026, a pesar de todo lo que rentaron en el 2025, sobre todo a nivel local. Pero todo esto implica algunos riesgos que siempre es bueno resaltar y algunos desafíos o cosas que tienen que pasar para que se materialicen del todo toda esta gama de expectativas que estábamos mostrando en esta primera parte. Y ahí voy a partir con Rubén, en el fondo, ¿cuál es el riesgo que tú levantarías como más relevante para este escenario que dibujamos para 2026 y 2027, digamos? Ya. Bueno, a ver, en lo que es el terreno internacional, ¿cierto? Volviendo a la conversación de los mercados más afuera de Chile, yo diría que hay varios focos de riesgo. Ya podemos ir entrando en detalle en cada uno, pero a nivel de titulares, primero estamos viendo un nivel de tensión geopolítica creciente, ¿cierto? Esa tensión geopolítica, bueno, partió este año bien intensamente con la intervención que se hizo por parte de Estados Unidos en Venezuela, ¿cierto? Después estamos viendo bastantes noticias respecto a esta negociación un poco forzada que está intentando Estados Unidos de poder conseguir, ¿cierto? Los terrenos que son hoy día propiedad de Dinamarca en el norte, ¿cierto? Groenlandia. Estamos viendo tensiones en Asia, en lo que es toda la zona, digamos, cercanas a Taiwán. Estamos viendo que continúa la guerra en Ucrania, estamos viendo tensiones en Irán, estamos viendo un escenario geopolítico global, digamos, de una temperatura que está subiendo, y eso a los mercados, sabemos, los pone intranquilos y ocasionalmente ha generado, digamos, episodios en el fondo en donde hay ocasional o temporalmente correcciones, ¿ya? De hecho, lo vimos el año pasado, ¿cierto?, con el establecimiento de las tarifas de Trump, especialmente hacia abril, que es cuando se intensificó esta corrección. Estamos viendo que toda esta discusión respecto a Groenlandia está abarcando también el tema tarifario. Hoy día en la mañana, de hecho, hubo algunas declaraciones por parte de la Unión Europea diciendo, oye, si es que a mí me ponen tarifas, yo voy a poner tarifas de vuelta. Entonces, está, digamos, complejizándose esa discusión y esa conversación. Eso puede ser un foco de correcciones. Y de hecho, el 2025 la sorpresa fue que no hubiese represalias de los socios de Estados Unidos, llegaban, se sentaban a conversar y llegaban a algún acuerdo. Las formas no eran las mejores, pero llegaban a algún acuerdo y es distinto a lo del 2018 cuando... Pero hay un riesgo de que eso ya se agote la paciencia y finalmente tengamos algo de represalia. Aparentemente se está haciendo el caso porque en el fondo, si es que no hubo tantas implicancias para Estados Unidos el año pasado con todo el establecimiento de las tarifas y hoy día te están duplicando la apuesta, ¿cierto? Y decir, ya, ok, bueno, entonces voy por esto también, entonces probablemente va a haber algo más de pushback y sería súper esperable ver un escenario en el que tenemos ese mismo tira y afloja que vimos el año pasado, por ejemplo, con China, ¿cierto? En que ya, tarifa para allá, tarifa de vuelta, y que al final después terminaron con algún tipo de acuerdo, que probablemente 2026 sea más o menos esa misma dinámica, pero siendo ahora la contraparte más Europa que otra cosa, ¿ya? Eso por el lado de tensiones geopolíticas. Después, tenemos elecciones también. Tenemos elecciones en América Latina, ¿cierto? Especialmente el caso de Brasil es interesante. Y tenemos elecciones en Estados Unidos que son más del legislativo, ¿cierto? El legislativo, sí. Entonces, en particular en Estados Unidos, sabemos que, volviendo a lo que estábamos tocando antes con la inteligencia artificial, hay algunos sectores del empleo que están un poquito más débiles. Está generando, por ejemplo, alza en el costo de la energía para algunos estados, los que están, digamos, siendo más los lugares en donde se instalan los data centers. Eso va a generar alguna presión política y es bastante probable que veamos ahí algún tipo de mensaje, digamos, especialmente desde el Partido Republicano, para intentar en el fondo aplacar Este malestar. Este malestar en las personas, exactamente. Y eso es un punto en contra para, en el fondo, cuando veíamos antes todo el potencial y todo en el fondo el premio y la oportunidad que existe en estar invertido, digamos, en este mundo de la renta variable internacional. Bueno, así como está ese premio que es grande, también hay riesgos que son importantes y eventualmente este podría ser un año en donde hubiera algún tipo de corrección. No es
anormal que hayan correcciones en el mundo de la tecnología. Y eso en los últimos 10 años hemos visto correcciones fuertes que después se recuperan con harta fuerza, pero hay minutos en los que eso pasa y es algo que uno tiene que ser consciente en el minuto de entrar. Ya no hay que entrar pensando que esto es un camino en el fondo que es solo una línea recta hacia arriba, porque mientras más retorno uno busca, más riesgo tiene que estar dispuesto a tolerar. Y ahí lo vamos a tocar en el tema de posicionamiento. ¿Qué hubiese pasado si es que uno se hubiese ido del mercado por ahí, por el Liberation Day el año pasado y no hubiese entrado hasta bastante después, digamos? Acá la consistencia paga en términos de tratar de capear estos riesgos y mantenerse firme respecto del perfil de inversión que uno tiene. En riesgos voy a mezclar algunas preguntas acá con Guille después para los riesgos de la renta fija. En riesgos de renta variable, Mabel, ahí ¿cómo lo ven? Hay una pregunta que podría ayudarte y que tiene que ver con cómo entro a temas que son desarrollos de energías renovables, quiénes son los que están, comillas, más expuestos si es que esto toma más tracción en Chile, digamos. Ese tipo de sectores y que tiene que ver con aprobaciones medioambientales y todo lo que ya sabemos que está más o menos trancado. No sé cuáles son los riesgos que esto ahí. Vamos a partir como linkeando acá de los riesgos más globales. Vemos que un dólar un poco más débil y una apreciación de las monedas latinoamericanas ha asegurado algo de flujo hacia Latinoamérica, y eso esperamos que continúe en el 2026, de verse más tensión geopolítica e irse hacia un portafolio un poquito más defensivo. Eso nos ayudaría a Latinoamérica. ¿Qué desafíos tenemos en Latinoamérica? El tema del cambio político. No solo tenemos elecciones en Brasil a finales de año, en octubre, sino que hay elecciones en Perú, en Colombia, más en el primer trimestre, y ya uno empieza a ver las elecciones de medio de parlamento en México el próximo año. Entonces, siempre hay temas políticos en Latinoamérica que son un desafío, que hemos visto un cambio de tendencia hacia unas políticas más pro mercado, y eso ha favorecido a los mercados, que esperemos que este año siga manteniéndose. Y ya más entrando a la parte local, hablamos harto de que necesitamos a las utilidades creciendo de las empresas. Entonces, necesitamos que haya ese crecimiento de primera línea. Entonces, esta necesidad de que se destraben proyectos de inversión, de que la confianza del consumidor siga creciendo, es importante y es el desafío. Tenemos hoy día, creemos, como unas utilidades creciendo alrededor de 7%, que son el escenario como piso. Esto se corrige por quizás un mayor crecimiento en Soki, dado que hemos visto el litio subiendo. Y acá me linkeo a la pregunta donde hemos visto que lo que está subiendo el litio en el último tiempo son las baterías BESS, que son todo este sistema de almacenamiento de energía que ha permitido que podamos almacenar energía de bajo costo como solar o eólica y ponerla en periodos donde el costo marginal es un poco más alto. Entonces, tenemos que ver cuáles son las implicancias de estas energías y de este almacenamiento en el costo marginal de las compañías, y quizás eso podría también ayudar a la economía con un costo de energía un poco más barato, pero eso todavía no lo estamos viendo. Sí hemos visto el precio del litio rebotando, sí, claro, que ayuda a las arcas fiscales, como dijimos antes también, ayuda también el cobre, pero yo creo que el desafío es político a nivel de Latinoamérica y en Chile crecimiento. O sea, tenemos que... De que eso se transforme en resultados. Sí. Acá, Guille, hay un tema que probablemente va a tocar en términos de los riesgos de la renta fija. Dice, ¿qué tiene que pasar para que uno privilegie la renta fija en UF versus la renta fija en pesos? Que habíamos estado privilegiando los pesos hasta hace un tiempo atrás, y ahí aparecen los riesgos. No sé cuál es el riesgo que tú ves más relevante para la renta fija local. A ver, hay un tema, como haciendo alusión a la primera parte de tu pregunta. La gracia que tiene el invertir en UF es que uno tiene un cierto calce natural, porque uno tiene una rentabilidad indexada al valor de la UF, que un poco es un proxy al costo de vida, de cierta forma. Entonces, al invertir en UF, uno saca el riesgo de inflación de la ecuación cuando uno mira como el poder de compra que tendría el inversionista.
Habiendo dicho eso, los riesgos para la inflación, si uno mira, o sea, como el gran riesgo que uno podría ver hacia adelante es, como dijo Rubén, que el tema geopolítico empiece a cambiar un poco, que se empiece a calentar, que por ejemplo el petróleo volviera a subir, que el dólar subiera, ahí uno empezaría a inyectarse inflación en la economía, con un petróleo más caro, un dólar más arriba, y eso podría generar que el Banco Central retrase sus bajas de tasa o simplemente las posponga. Y eso podría generar un aumento en las tasas locales. Sí, cuando uno mira los shocks geopolíticos de los 70 y de los 80 tienen como esa configuración, en el fondo son bastante inflacionarios y ahí la verdad que no sabemos. Y ahí tú dirías, hay una forma de protegerse o sería natural en el fondo estar algo más privilegiado en UF si es que uno le asigna más probabilidad a un escenario de esa característica, que era una de las preguntas que nos llegaba acá en el chat. Y la otra, ya nos quedan 3 minutos, entonces ya tenemos que empezar a cerrar. Y entonces cuando bajamos, Mariela, a portafolios, hay 2 características que tienen los portafolios que estamos recomendando. Uno que ya ha venido escalando en los últimos años, que tiene que ver con activos alternativos, y lo otro en el fondo es cuál es mi perfil de riesgo de verdad. Si yo estoy apanicado con lo que estamos viendo, lo que estamos discutiendo para el 2026, ¿dónde finalmente me paro en términos de perfil de inversionista, digamos? Claro, y acá, considerando en el fondo los riesgos que están mencionando, cuando uno habla de riesgo en el fondo siempre se viene a la mente la palabra diversificación. Y en el fondo lo que uno no quiere es que en un portafolio se caigan todos mis activos, todos mis instrumentos que se caigan al mismo tiempo cuando pasen estos eventos. Y en general lo que uno tendría a hacer en un portafolio, dependiendo obviamente del perfil del cliente, era considerar tanto renta variable como renta fija. Y si uno se fija en la gráfica, en el fondo la línea punteada, era esta combinación de renta fija y renta variable que en el pasado sí tendía a pagar esta menor correlación en el fondo y te ayudaba para estos eventos, pero eso ha ido en el fondo aumentando en el tiempo y no ha estado pagando. Entonces aquí es importante considerar otras clases de activos, como bien decía Felipe, que en este caso en Vice nosotros estamos considerando los activos alternativos. ¿Qué son estos activos? En el fondo son activos no tradicionales que no transan en bolsa, como lo es por ejemplo el capital privado, que en el fondo son posiciones en el fondo en el capital de empresas pequeñas, generalmente más pequeñas las que uno encuentra quizás en bolsa, deuda privada, que en el fondo viene en esta misma línea de la deuda que uno le hace a las empresas que no están en bolsa, y renta inmobiliaria, ¿cierto? Entonces, cuando uno considera estos activos y los agrega en estos portafolios, te ayuda a reducir el tema de la correlación y te ayuda para este tema de la diversificación. Y por otro lado, tiene características que en el fondo, al ser activos no tradicionales, tienden a ser más líquidos, es decir, no ven los precios en el fondo todos los días reflejados y eso en general tiene un premio. Y también la gestión activa que tienen estos instrumentos dentro de las empresas también se paga en el fondo con un mayor retorno y eso te ayuda a la matriz de riesgo-retorno de los portafolios en general. Lo que nosotros estuvimos haciendo en términos de recomendaciones es más bien considerar esta clase de activo estructural para cada uno de los 3 perfiles con una ponderación de 10%, pero claramente teniendo una distinción respecto a lo que es el perfil conservador y el perfil agresivo. Es decir, en el perfil conservador considerar quizás más deuda privada, que tiene un poquitito más de relación con lo que es la renta fija tradicional. En el fondo tienden a moverse más similares y en el caso del perfil agresivo, lo mismo con el capital privado. Así que un poco eso es lo que estamos haciendo y en el caso, por ejemplo, de la bajada aquí, el perfil moderado o balanceado, nosotros tenemos una estructura base en el fondo de más o menos 45% lo que es renta variable y renta fija. Y hoy día, bajo el contexto que en el fondo hemos estado comentando, tener un poquitito más de lo que es la renta variable tanto por el lado internacional como local. Súper bien. Ya se nos va terminando el tiempo, ya pasó la hora volando. Primero quería felicitar al equipo, aquí trajimos una pequeña slide, han tenido bastante reconocimiento en distintas fuentes, en distintos rankings, así que felicitaciones por esto. Los premios Salmón, que son bien clásicos, los rankings del Mercurio Inversiones, que también han salido bastante favorables para nuestro equipo de inversiones, así que quería felicitarlos por eso. Y queríamos agradecer entonces la participación de Rubén, Mabel, Guille
y la Mariela en este webinar. A todos los que se conectaron en EMOL TV, recuerden que queda en la página, así que lo pueden revisitar o se lo pueden enviar a algún amigo que quiera verlo en diferido. Y también pueden revivir este webinar y todo nuestro material de recomendaciones de inversión y análisis de mercado en nuestras redes sociales. Así que no queda más que despedirnos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que se conectaron y será hasta el próximo webinar, que me imagino será por ahí por mitad de año, si es que todo va bastante bien. Así que muchas gracias y nos vemos próximamente.